Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Una vez más, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El tema de hoy, no retrocedas. Vamos a orar todos juntos. Padre Santo, estamos delante de ti invocando el nombre de Jesús para recibir revelación de lo alto, sabiduría que viene de lo alto. Una sabiduría que por primera instancia es pacífica, es mansa, y queremos recibir de esa sabiduría, de ese entendimiento, para poder entender, Señor, tus planes en nuestras vidas. Que podamos confiar, Señor, plenamente en ti, en lo que está escrito, y que podamos salir bendecidos, alimentados, Señor, por esta palabra. Señor, que toda amargura sea arrancada en el nombre poderoso de Jesús, que sea echada afuera. El hacha está puesta para que toda amargura, Señor, sea quitada en este momento, y que tus hijos puedan recibir, alimentarse del maná escondido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele palmas fuertes al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Muy bien. Mire, dice ahí, primero está el verso 37, que aparentemente habla de una cosa distinta que la del 38, pero hay que entender que el 37 es una advertencia para que entendamos el 38. Es decir, lo que está diciendo es que Dios viene pronto. ¿Alguien cree que Dios viene pronto? Yo creo que Dios viene pronto. Ahora, ese pronto es de acuerdo a la prontitud de Dios. Lo que pasa es que como Él vive en la eternidad, pues la eternidad no tiene un número de años ni de días. Eso es una cantidad extraordinaria de días, de años y de horas. De tal forma que entonces, cuando nosotros miramos que Dios es eterno, para Él miles de millones de años es solo una fracción. Entonces, el apóstol Pablo y Juan, el apóstol Juan también dice, es que unos piensan que Dios ya se tardó, y que como Dios ya se tardó, no va a venir. Pero volvemos al punto. Para usted y yo, un día es mucho tiempo, un año es demasiado tiempo, pero para Dios no es nada. Entonces, aquí dice, porque aún un poquito. Ese poquito ya va más de 2000 años. ¿Cuántos años lleva ese poquito? Más de 2000 años, más de 2000 años. Ahora, ¿qué tanto puede alargarse ese poquito? Solo Dios lo sabe. Pero ante esa llamada de atención para nosotros, lo que está diciendo es, yo vengo pronto por ustedes. Yo vengo pronto por ustedes. Y que nos tenemos que preparar si nos queremos ir con el Señor. No me estoy refiriendo a que fallezcamos y que vamos a ser encontrados con Él. Me estoy refiriendo al gran evento que no se ha dado de manera masiva en la humanidad, pero que tenemos evidencias bíblicas que ya sucedió. Por lo menos tenemos dos evidencias bíblicas claras, tenemos más, pero bíblicas claras. Está la de Elías, que Dios se lo lleva en un torbellino, y tenemos la de Enoc, donde Dios dice que Dios lo tomó y se lo llevó. Pero que tenemos que entender que de manera masiva no se ha dado, pero que se va a dar primeramente Dios. Pero la diferencia que tenemos que entender es que no puedo ser un cristiano promedio. Yo tengo que verdaderamente alcanzar la estatura que Dios tiene para nosotros. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que cuando vino el diluvio se murieron miles y millones de personas. ¿Usted sabe cuántas se salvaron en la barca? Solo 8. ¿Por qué solo 8? Porque solo 8 creyeron en que Dios iba a traer un diluvio y que tenían que prepararse para ese diluvio. Entonces no toda la gente se fue. En el tiempo de Elías, pues nosotros podemos mirar que los hijos de los profetas le decían a Eliseo, Eliseo, ¿tú sabes que hoy Dios se va a llevar a tu señor de ti? Es decir, ¿sabían que se iba a ir quién? Elías. Y mi pregunta es, ¿por qué no se fueron con Elías? ¿Qué cosa?
Muchos cristianos saben que viene nuestro Señor Jesús, pero no todos estamos preparados, me estoy incluyendo, para podernos ir. Entonces por eso viene aquí la palabra y dice, porque aunque un poquito, el que ha de venir, tenga usted por seguro que va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero que nuestra obligación es prepararnos para ese evento. Quitarnos amargura, quitarnos rencor, quitarnos muchas cosas, pero también hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No solo es dejar de pecar, sino aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nos pasamos al siguiente verso y lo que dice es, el justo vivirá por la fe. Si tú tienes fe de que Dios va a venir por ti, pues entonces te vas a ir con Él. Pero si tienes fe, dice la Biblia que si tienes fe tienes que mostrar tus obras. Es decir, no puedes decir solo yo creo que Dios viene, pero no te preparas. Ese no tiene fe. Entonces, el que es justo vivirá por su propia fe. Entonces, viene Dios, tú tienes que creer. Si tú le crees, te va a llevar. Pero entonces mire la última parte del versículo 38. Y si retrocediere, ¿quién puede retroceder? El justo. El que ya ha sido justificado con la sangre del Cordero. Aquel que ya recibió a Cristo. Si retrocediere, no le va a agradar al alma del Señor. Entonces es un peligro. Que mucha gente puede retroceder. Y que lamentablemente se piensa que alguien retrocede es aquel que ya regresó a los ídolos o que ya aborrece el nombre de Jesús. No es cierto. Vamos a mirar eso hoy. Mire cómo dice la NTV. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Mire cómo lo dice esta versión. No necesariamente es una persona que ya se olvidó de Dios y ya. No, sino que se empieza a separar de Dios. Por eso es importante que nosotros le adoremos, porque en la adoración nos acercamos a Él. Por medio de la oración nos acercamos a Él. Por medio del estudio de la palabra nos acercamos a Él. Pero mire cómo lo dice esta versión. Los que hacen lo recto vivirán por la fe en Dios. Y si se retractan ¿de qué? De su compromiso. ¿Cuál compromiso? De buscar de Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios. Y si se retractan de su compromiso, no me agradaré de ellos. Porque muchas veces al principio necesitados, vemos que Dios hace el milagro, gloria a Dios. Pero cuando seguimos adelante y miramos que Dios se agrada de cosas que tal vez no sabemos hacer, no, mejor para luego. Se está retractando del compromiso que hizo delante del Señor. Pero mire, otro aquí ejemplo. Y aquel a quien he restablecido mi amistad, aquí está, por aquel a quien he restablecido a mi amistad, porque nos reconciliamos con Dios, por medio de la fe alcanzará la vida. Mas si se acobarda, dejará de agradarme. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero es que hay mucha gente que se acobarda, hermano. Cuando empezamos a entender que a Dios le agrada, que busquemos, que le sirvamos, que estemos orando con Él, que estemos estudiando su palabra, ay, no es mucho trabajo. ¿Eso cómo se podría llamar? Cobardía. No, eso ya no es para mí. Sí quiero las bendiciones, pero lo que me corresponde ya no. Y Dios dice, si se acobarda, ya no me va a agradar. Si esa persona en algún momento le da miedo porque ahora tiene que ir a predicar allá afuera a las calles, si se acobarda ya no me va a agradar. Pero yo anhelo con todo mi corazón que todos ustedes sean del agrado de Dios. Que cuando usted ore, realmente Dios escuche su voz porque usted es de su agrado. Entonces mire qué cosa, 18 de Ezequiel, versículo 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿ha de vivir? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello, o sea que el evangelio, hermano, es una cosa tremenda en bendición. Porque si alguien busca de Dios y de repente se acobarda y dice, no, hasta aquí llegamos, dice, todo lo que hizo bueno delante de mí no le va a servir absolutamente de nada, ha de morir como cualquiera que no me recibió. Entonces dile que tienes a la par, ánimo hermano, mejor sigamos adelante. Dígale, ánimo, sigamos adelante.
Mira, este versículo está bien impresionante. Dígale ánimo, esforcémonos en el amor de Cristo. Mire qué cosa. Si se regresa a las andadas, dice el Señor, yo no le voy a contar nada de lo que hizo. Es que la Biblia lo dice claramente. Dice que todas las cosas buenas que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia. Hermano, tenemos que entender que si aún servimos, no es porque Dios lo va a tomar en cuenta, es por gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos ver como que es que como yo le sirvo me tiene que bendecir. No, ya te bendice un montón. Lo menos es que le sirvamos. Ya así sacando un 6 que le sirvamos. De veras, luego le explico unas cosas bíblicamente hablando, porque dice la Biblia, Jesús dijo, el que hace lo que le ordenaron, siervo malo es. Entonces tenemos que ir más allá. Por eso si tenemos que ir más allá, mucho menos retroceder. Mire, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Saben qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Qué le pasó? Se constituyó una estatua de sal. ¿Por qué? Porque retrocedió. A ver, ayúdeme. ¿La Biblia dice que retrocedió? No, no dice que retrocedió. Solo volteó. Solo volteó. Así como que un hermano, ¿verdad? De repente escucha una salsa por ahí, una cumbia. ¡Qué viejos tiempos! Está volteando al pasado. El otro día fui a ver una señora, una abuelita de un amigo mío, y le hizo bien chistoso. Vimos una foto de hace 18 años. Pues es una señora que me conoció, una cosa pequeña, ¿verdad? Y estábamos con una fotografía retratada de nuestros amigos. Y dice, miren, se veían tan tiernos. Y le hizo la abuelita, estaban listos, ¿cómo dijo? Se veían muy lindos para hacer cualquier cosa. Como que suspiró la viejita así, sus años mozos. Una vez a un hermano mío, una viejita le dijo así, adiós apachurro. Y mi hermano hasta se sacó de onda. La viejita suspiró y le dijo, si tuviera, no sé, yo le calculo que tenía como 70 años. Y le dijo, si tuviera 20 años menos. ¿Qué andaba pensando la viejita? Entonces, hermano, aparentemente retroceder es dejar de buscar de Dios. No, es muchas veces suspirar por lo que nos gustaba antes, por lo que no es correcto delante de Dios. Entonces, mire, Hebreos 10:25, mire cómo lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces, si alguien tiene fe de que Dios va a venir por nosotros, no tenemos que dejar de congregarnos. Al contrario, congregarnos cada día más. Ahora usted va a decir, pero pastor, ¿por qué redujo la oración? Por eso mismo. Porque nos tenemos que reunir, pero con calidad. No necesariamente muchas cosas van a funcionar si no se hacen de la debida manera. Y lo que queremos es que las cosas se hagan bien para el Señor. Amén. Hasta el día de hoy han funcionado. Pero yo creo que si lo hacemos 3 días y en vez de que haya 15 hermanos en la oración, hay 30, eso va a ser glorioso y Dios va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Y mire qué lindo es Dios que no necesitamos venir al templo a las 6 de la mañana. Simplemente usted le pica su teléfono, se sienta como nosotros y nos ponemos a orar todos juntos, ¿verdad? Entonces mire, otro. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire qué cosa. Es decir, que si seguimos pecando, ¿qué sucede entonces? Retrocedemos. Alguien va a decir, pero es que aquí todos pecamos. Por supuesto. Lo que está diciendo aquí es que no tenemos que practicar el pecado. Hay una gran diferencia, lo dice el apóstol Juan en sus cartas. Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es que nos envolvamos en el pecado. Que de alguna manera pues, le regamos, metimos el pie, no pasa nada. Pero si de manera continua estamos practicando distintos pecados, eso sí nos puede hacer que retrocedamos delante de Dios. A ver, ¿cuál es la diferencia? Mire, a ver, ¿qué pecado? A ver, vamos a pensar. Alguien llegó al evangelio y le gustaba un montón el tequila.
Y cada semana, fin de semana, se compraba su botella de tequila, se la tomaba, perdía el juicio. Llegó al evangelio, el Señor lo restaura, lo liberta y ya no toma. Va bien, gloria a Dios. Pero un día, de repente, ¿verdad? Ve a sus cuates y le invitan una, no se resiste y cae. Cayó. Dios lo va a restaurar porque dice, si 7 veces cae el justo, lo levantará el Señor. Cayó. No pasa nada. Dios lo va a restaurar. Y si miramos a un hermano que cayó, ayudémoslo y restaurémoslo. Pero si ese hermano dice, exquisito. ¿Qué onda, muchachos? Para la próxima nos reunimos. Y se vuelve a reunir con sus cuates y vuelve a tomar. Ahí sí hay un problema. Alguien dejó de mentir porque el Señor le ayudó y de repente regresa a las mentiras y diario empieza a mentir. Ese está practicando el pecado. Si regresamos a de manera continua estar pecando, nos estamos alejando del Señor. Otro ejemplo. Dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, recibieron al Espíritu Santo, hablaban lenguas, tal vez hacían milagros, mire cómo dice aquí, y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Hermano, yo oré por alguien y sanó. Bueno, ya tomaste poderes del siglo venidero. Mire qué cosa. Y luego abandonaron por completo a Dios. O sea que hay gente que puede tener lenguas y puede tener algún carisma, algún don del Espíritu Santo y aún así apartarse del Señor. Y eso es muy criticado dentro de la cristiandad. En algún momento, hace muchos años, criticaron a Marcos Witt que porque se fue a juntar con los católicos. Pero la gente no se fija que muchas veces deja de orar con Dios. Y es lo mismo, se está alejando de Dios. Criticaron a Marcos Witt o critican a Jesús Adrián Romero. No los estoy defendiendo. Cada quien va a dar cuentas delante del Señor. Y lo juzgan y dicen, ya desde que supe que ya anda haciendo cosas raras, ya no escucho sus cantos. Mire qué cosa, pero no nos juzgamos a nosotros mismos diciendo, es que ya tiene rato que ya no oro con Dios. Es que ya tiene rato que no estudio de manera continua la palabra. Es que ya tiene rato que no me saludo con ese hermano que siempre me extiende la mano, pero lo saludo muy sosamente. ¿Cómo es sosamente? Así como, bendiciones, hermano, pero sin gusto. Eso no puede ser. Tenemos que entender que el alejarnos de Dios no es necesariamente irnos y nunca jamás a ir a un templo, no, sino que hay muchas formas de retroceder. Estos están impresionantes, amado hermano. Mire qué cosa. Proverbios 1:32. ¿Qué cosas nos pueden desviar? Porque podemos mirar a un Judas, cayó, hermano, se perdió. Qué cosa tan terrible. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Judas no terminó así nada más como que de un momento para otro. No. Salomón no cayó de un día para otro. La gente dice, es que tuvo 1000 mujeres. Discúlpeme, pero ese no fue su pecado. Tener 1000 mujeres en ese tiempo para Salomón no era un pecado. No estoy defendiendo a Salomón. Él no cayó por tener 1000 mujeres. Él cayó por tener 1000 mujeres que no eran del pueblo de Israel. O sea que cuidado con aquellos que están buscando novio o novia o se quieren casar y que no son parte del pueblo de Dios. Eso es verdaderamente el problema, el conflicto por el cual empezó la caída de Salomón. Hermano, eso es una cosa terrible. Entonces Salomón no cayó de un día para otro, Judas no cayó de un día para otro, sino que hay un proceso en el cual el cristiano se va retrocediendo, hasta que llega el momento que verdaderamente se separa del Señor. Pero mire qué causas pueden ser las que empiezan a tener alguna serie de incitaciones a alejarse de Dios. Mire, Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará. O sea que aquí hay dos cosas que pueden alejar a la gente de Dios. La ignorancia. Repite conmigo, ignorancia. ¿Sí sabemos qué es ignorancia? No saber algo. O sea que la ignorancia ocasiona que la gente retroceda en el camino del Señor. Hermano, eso es espeluznante. Eso es espeluznante. Porque
si un cristiano no tiene conocimiento de la palabra, puede estar haciendo cosas, como dice el dicho, que parecen buenas y son malas. ¿Qué cosa? Le voy a decir algo que parece bueno, pero que es malo. Pero, espéreme, déjeme. Esto que voy a decir sí es una bomba atómica. A ver, ayúdeme. Diga, le perdonamos, pastor. Es que lo que le voy a soltar, a lo mejor más de alguno le puede ocasionar un problema. ¿No me quiere perdonar? Pues está obligado a perdonarme. Sí, la Biblia dice que si usted no me perdona, Dios no le va a perdonar sus pecados. O sea que está obligado a perdonarme. ¿Sale? Entonces por eso la vamos a echar. Mire, ayúdeme. Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Sí se recuerda, verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Va, excelente. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Bueno, yo diría algo extraordinario de parte del Señor. ¡Qué privilegio! Pero hace muchos años yo escuché de un hermano que se metía al metro a predicar el evangelio. ¿Usted qué diría? ¿Que está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo? Ahí viene la bomba atómica. Ahí viene el problema. La Biblia dice que para que nosotros podamos predicar el evangelio, primeramente tenemos que ser enviados. Es decir, que una cobertura, una autoridad espiritual ore por mí, me capacite, me enseñe, y a partir de ahí que ore por mí y que diga, te envío para que vayas a predicar el evangelio. Si no se hace en el orden correcto, esa persona aparentemente está haciendo algo bueno, pero realmente está haciendo algo malo. Hay versículos bíblicos. Si usted quiere al finalizar, sacamos los versículos bíblicos. Mire, Jesús dijo, dar de gracia lo que de gracia ha recibido, echar fuera demonios. Sí se recuerda, ¿verdad? O sea que usted ha sido llamado a echar fuera demonios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces diríamos que si alguien está echando fuera demonios, ¿qué está haciendo? ¿Algo bueno o algo malo? Está haciendo algo bueno. Pero otra vez, depende. Porque los hijos de un tal Esceva, exorcistas ambulantes, decían, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, que se vayan. Y dice, el espíritu inmundo saltó sobre ellos, los golpeó, los desnudó y salieron corriendo. Y alguien diría, pero ¿cómo? Si echar fuera demonios es bíblico y lo tenemos que hacer. Sí, pero en el orden correcto. Entonces la ignorancia puede hacer que la gente se separe de Dios. ¡Yujú! Pero diga, aquí puro sabio en el nombre de Jesús. Aquí diga, aquí puro sabio en el nombre de Jesús. Porque tenemos que ser capacitados. Mire hermano, la primera vez que el Señor primero pedimos ayuda, porque ahí sí yo no fluía, a predicar el evangelio en las calles. Un día el Señor me dio una palabra, la fui a revisar a la Biblia, al libro de Proverbios, y el Señor me enseñó que tenía que predicar en las calles. Pero dije, ¿y cómo se hace eso? Dios me dio la instrucción. Entonces hablé con las autoridades de Guatemala y dije, a ver, ayúdeme, necesito esto. No te preocupes, hermano, te capacitamos a ti, y si quieres a un equipo. Dije, no, o sea, particulares para mí no, sino para la iglesia. Sí, los que quieran. Pues órale, y ahí estuvimos. Vía Zoom, puntualmente, eran martes, ¿verdad? Los días martes, ¿a las 6 o a las 7? 6 o 7, ya tiene rato, creo que a las 6. Y nos daban nomás una hora, ¿verdad? Y hermano, nos daban clase ahí. ¿Y sabe qué cosa? Yo pensé que nos iba a dar clase a lo mejor un pastor allá de Guatemala. No, hermano, nos mandaron a los que se van a las calles a predicar. Y hermano, nos daban las enseñanzas. Ellos hasta se ponían nerviosos, no sabían cómo dar la clase. Pero como nos sujetamos al orden de Dios, me recuerdo que el Señor me dijo, no te vas, porque yo ya te habían planeado. Dije, el próximo año, estábamos por ahí de noviembre, dije, el próximo año nos vamos a evangelizar. Y el Señor me dijo, no te vas a esperar, sino que a partir de tal fecha van a ir a predicar. Y entonces le dije al diácono de evangelismo, oye, ¿sabes qué? El Señor me dice que ya tenemos que ir a predicar. Gloria a Dios, estábamos esperando eso porque ya casi se acaban los temas. Y entonces me recuerdo que reunimos al equipo que se puso a tomar clases y el Señor me dijo, ora por ellos para que sean cubiertos y cuando vayan a la calle nada les haga daño.
Ah, qué diferencia. Porque ese hermano que le digo del metro cayó enfermo. Me contaron otro que se iba a Chiapas a predicar, cayó enfermo y murió. Oh, hermano, yo no estoy, ¿cómo se puede decir? Incitando al miedo. Estoy incitando a que hagamos las cosas según el orden de Dios. Porque si no hacemos las cosas según el orden de Dios, dice ahí que el no conocer me puede separar de Dios. Vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Así podría mencionarle un montón de ejemplos del orden de Dios. Si soy ignorante en ciertas cosas, no me va a ir bien. Por eso tenemos que estar siempre aprendiendo de la palabra. Ayer aprendíamos a que no tenemos que ser legalistas. Porque si yo digo, mira, esa hermana viene con, qué sé yo, pelos pintados de verde, rojo y morado, dice la Biblia que nosotros somos juzgados por nosotros mismos. Ayer estuvo la clase bien tremenda. Y como estaba bien tremenda, les dije a los hermanos que la grabaran en Facebook y en YouTube. Pues es que usted la puede mirar en la semana. Hermano, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Otro ejemplo. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Es decir, que si nosotros nos apartamos del camino del Señor, pues obviamente nos vamos a separar del Señor. Pero mire, no se han vuelto atrás nuestro corazón. Importante que primero se separe el corazón y después nuestro ser. Lo que es más importante en nosotros es el alma. Cuando una persona se empieza a separar desde el alma, se empieza a separar en lo físico. Un matrimonio, si ya no se besan, no es porque se separaron físicamente, sino que desde el alma ya hubo un problema. Si se divorcian, ya eso es porque de plano ya el corazón está hecho pedazos, trizas, y esos ya no se aman ni tantito. Que el amor no es algo cursi, el amor es una decisión, es la decisión de mirar, de cuidar al otro con esmero, con agrado y con cariño, a pesar de que el otro no haga lo mismo que yo. Eso es el verdadero amor del Señor. Que al final, si un matrimonio los dos buscan de Dios, pues por supuesto van a vivir felices. Bueno, otro ejemplo, Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Qué cosa? Mire, primera parte, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Hace rato hablamos de los caminos y quien se separa del camino, pues se separa de Dios. Entonces, ¿qué nos separa de Dios? La necedad. ¿Qué no se puede separar de Dios? La necedad. Agarremos el ejemplo de hace rato. No, pastor, pero es que Dios me dijo que fuera a predicar el evangelio. Sí, pero en el orden. No, yo le tengo que hacer más caso a Dios que a usted. Por supuesto que le tiene que hacer más caso a Dios, pero Dios mismo dejó escrita en su palabra cuál es el orden para que podamos predicar. Mire, como que siento a alguien que tiene duda. ¿Dónde estará? Romanos 10:9. Romanos 10:9, mire. Alguien que me ayude. ¿Quién tiene una libreta? A ver, hermano Raúl, ahí apúntale. Hermano Raúl, a ver, le vas a apuntar ahí, ¿sale? Porque si no me voy a hacer bolas y me voy a tardar y no es clase. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, pon punto número 1 ahorita, salvación. Pero para ser salvo necesito creer en mi corazón, que será el punto número 2, y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Va? Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Vamos, ¿qué puntos? 3, ¿verdad? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él no creyere será avergonzado. ¿Dónde está? Aquí está. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren
Oh, a ver, entonces, necesitamos que la gente crea. Haz otra lista. Necesitamos que la gente crea. Número 1. Número 2, que la gente para que crea necesita oír. Para la gente que pueda oír necesita ver quién le predique. ¿Y quién le va a predicar sino los que son enviados? Entonces, vamos rápidamente. Rápido. Primer punto, necesito ser enviado. ¿Estamos? ¿Para qué necesito ser enviado, hermano Raúl? Para que alguien me predique. ¿Sí? El que es enviado va a predicar. Lo voy a cambiar. El que es enviado va a predicar. ¿Sí estamos? El que predica va a hablar. ¿Estamos o no? Y el que hable, alguien lo va a escuchar. Ese que escuche, ¿qué va a hacer? Va a creer. Y por conclusión, ¿qué va a hacer? No, va a confesar con sus labios que Jesús es el Señor. Y como consecuencia va a ser. Esa es la receta para predicar el evangelio. No es solamente predico el evangelio y ya, sino que tengo que ser enviado. Pero no me van a enviar si no soy primeramente capacitado. O sea que hay números atrás del enviado. Entonces yo puedo aparentemente hacer algo bueno, salirme a la calle y predicar. Hace muchos años un montón de hermanos me decían, es que hay un señor que está en la bicicleta y que se pone a predique y predique, pero nadie le hace caso. Pues por eso. Y predica el evangelio y saca su Biblia, pero nadie le hace caso. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque no fue enviado. Enviado por una autoridad espiritual. Que esa autoridad espiritual lo capacite, le enseñe todo para que entonces pueda predicar. Entonces, hermano, la ignorancia viene a ser una cosa bien terrible. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es peor? La necedad. No, pastor, yo voy a seguir predicando. Hace muchos años llegó un hombre y me dijo, es que Dios me dijo que yo tenía que enseñar. Bienvenido, hermano, pero te tienes que sentar a aprender. No, dígame, ¿a con qué grupo empiezo? ¿Cómo que con qué grupo empiezas? Bien, hermano, el Señor luego me mostró. Y le dije, ¿ya te casaste? No, no estoy casado. ¿Y qué vas a enseñar? Sí, porque él me decía, démela por lo menos de pastor de jóvenes. Ay, qué cosa, mire. Sería chiste, pero la verdad es que es una anécdota, trágico el asunto. Me dijo, aquí el pastor, yo veo que usted no atiende a los jóvenes. Yo los atiendo por usted. Ah, está bien, capacítate primero. O sea, ¿tenía buena intención? Sí, por supuesto. Alcanzar a los jóvenes, bendecir a los jóvenes, predicar a los jóvenes, atender a los jóvenes. Pero tenía que tener un proceso. Pero hay gente que, de hecho, él no solo ignorantemente, sino que neciamente a mí me dijo, pues yo no voy a estudiar. Y le dije, ¿por qué no vas a estudiar? Porque yo ya sé. ¿Y qué sabes? Le dije. Sí, porque yo tenía que evaluarlo, ¿verdad? Y le dije, ¿y tú qué sabes? Oh, es que tengo ahí 3 libros de, ¿cómo se llama este hombre? Famosísimo, de la Edad Media. No me acuerdo ahorita el nombre. Vamos a poner Charles Spurgeon, qué sé yo, era otro. Le dije, qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿y la Biblia la abres? No, yo me refiero a esos libros. No, entonces no sabes nada. ¿Te molestó? Y por gracia de Dios regresó otra vez y vino al templo. Pero unos hermanos no sé qué le hicieron y se volvió a ir. O sea que necesitaba ser ministrado. Porque si alguien de aquí le saca la lengua, ¿qué le tiene que decir usted? Pues vamos a jugar a las lengüitas. Pasa nada. Sí. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué voy a dejar de ir al templo solo porque me sacó la lengua? Tal vez, hermano, se quería ver la lengua y estaba usted enfrente y usted lo tomó como ofensa.
un papá hace muchos años contrató un albañil que le decía: patrón, mire, mi lengua está seca. O sea, tenía sed. ¿Qué tal que a usted le estaban diciendo así: mira mi lengua, dispárame un refresquito? Y usted se ofendió. Entonces ese hermano se fue y nunca más regresó. Falleció. Sí, es que Dios no a todos les tiene paciencia. Pero diga conmigo: Señor, tenme paciencia. Tenme paciencia. No, yo cuando supe que falleció, hermano, no, le contaría el siguiente hecho que hizo para que usted entendiera por qué es que Dios le quitó la vida. Fue espeluznante. Es que él estaba aferrado a hacer las cosas como él quería. O sea, necedad. La necedad nos puede alejar de Dios. Me dijo: pastor, ¿me da permiso de que todo diciembre no vaya al templo? Mire qué cosa. Y le dije: hermano, yo no te puedo dar ese permiso. Me dijo: ¿cómo que no? Si usted es el pastor. No, porque la Biblia dice que te tienes que congregar como tenemos la costumbre de congregarnos. Y me dijo: bueno, está bien. No llegó ni siquiera a diciembre. Porque él estaba aferrado a hacer las cosas neciamente. Pero tranquilos, aquí no hay ninguno, ¿verdad que no? Aquí puro sabio en el nombre de Jesús. Y si usted, hermano, como yo, tenemos un poco de necedad, crea que Dios nos la va a quitar. ¿Verdad que sí? Crea que Dios nos va a hacer sabios. Entonces, mire, primer libro de Timoteo 6:9. Los que anhelan volverse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y destrucción. Ojo con lo que estamos hablando. Lo voy a subrayar solo porque usted me cae bien y lo amamos en el amor de Cristo. Mire, los que anhelan volverse ricos. Dios no está peleado con que tú seas bendecido. Pero si tú trabajas porque quieres tener una buena economía, te va a traer problemas. Tú trabajas porque Dios te ha concedido el privilegio de tener un trabajo y de que ese trabajo te dé la bendición de llevar alimento a tu casa, y Dios te va a prosperar. No lo hagas con la intención de: tengo que trabajar más porque si no, ¿qué voy a hacer? Y yo quiero un carro y quiero una casa. No. Te va a traer afán. Te va a separar de Dios. ¡Yujú! 0 horas extras. Ninguna hora extra. Que por cierto, si alguien tiene deudas o en algún momento tuvo deudas, o en algún momento usted ha querido regresar a las deudas y está como que si pido el préstamo o no pido el préstamo, hermano, no sabía si predicar este tema hoy o la siguiente semana. Pero hay una cosa espiritual, un ser espiritual que se llama el acreedor. Y que el acreedor se lleva a los hijos. La gente que puede estar en deudas y que no paga, que no puede pagar y que está hundido en deuda, lo que el acreedor le va a reclamar son sus hijos. Pero no es el tema. Solo estoy explicando que hay gente que quiere hacerse rica. Hay gente que tiene deuda y que quiere salir anhelantemente de ahí sin suplicar a Dios. Le va a traer amargura. Le va a traer, dice aquí, muchos afanes. Usted trabaje y Dios lo va a bendecir. Créalo, de veras. Así de sencillo. Usted trabaje, sea responsable, sea diligente, haga lo que tiene que hacer sin querer tener más. Y Dios lo va a bendecir. Es que, pastor, yo quisiera tener una gran empresa. ¿Para qué? Para que sepan que soy el empresario del año. No, eso te va a causar afán. Pastor, yo quiero tener una empresa para poder bendecir a mucha gente. Dios te la va a dar. Pastor, yo quiero tener una empresa para darle de comer a miles de gentes que están en la calle. Dios te la va a dar. Pero si nada más quieres tener algo para tú sentirte hinchado, porque quieres tener un renombre, porque quieres tener una cuenta bancaria hinchada, eso te va a traer afanes, te va a separar de Dios. Por eso es importante buscar de Dios, porque Él te va a quitar del corazón todo afán hacia el dinero, hacia una buena economía. Dios te la va a dar. Mire, es como si alguien quisiera anhelantemente la salvación
Yo quiero la salvación y yo quiero la salvación. ¿Cómo Dios la da? ¿Cómo Dios da la salvación? Diga conmigo, gratuitamente. ¿Qué hacen los que quieren salvación? Le creen al Señor y reciben salvación. ¿Qué hacen qué tendríamos que hacer los que queremos una economía mejor para nosotros y nuestra familia? Creerle al Señor. No hay algo que tengamos que estar haciendo. No tengo que trabajar horas dobles, ni triples, ni cuádruples. No. Usted trabaje y el Señor lo va a prosperar. Créalo porque Él cumple. Entonces, ya para ir terminando, Sofonías 1:6. Sofonías 1:6. Y los que se apartan en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Qué cosa? Es decir, que tenemos que consultar a Dios. Si no le consultamos, es posible que nos estemos separando de Dios. Mire, un día, no me acuerdo si era hermano o hermana, se me olvida, luego me preguntan en la consejería, pastor, ¿se acuerda de tal incidente? No, perdóname, no, la verdad que no me acuerdo. Sí, pero me empiezan a explicar. No, la verdad que no. No es que es mucha gente y luego me agarran de imprevisto y luego otros en la consejería. No me acuerdo. Entonces no me acuerdo bien quién era, si era hombre o mujer. Y me recuerdo que me dijo, pastor, quiero pedirle ayuda y consejo. Sí, dime para qué. Lo que pasa es que hice una muy mala inversión y ahora tengo deudas. Vaya. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que primero busques consejo. Sí, yo así le dije. Te aconsejo que primero, de aquí en adelante, primero busques consejo. Si hubieras venido por consejo antes, no te hubiera pasado esto. ¡Yujú! Dile que tiene la par, hermano, ¿sí escuchaste? ¿Sí escuchaste? Sí escucharon todos. Es que como no me contestaron, me espanté, dije, ¿qué pasó? Primero hay que, si no estoy seguro, pidamos consejo. Mire, conocí a una mujer hace muchos años que reconoció a Cristo muy pequeña, 7 años, se bautizó, creyó firmemente en el Señor, llega a su pubertad, adolescencia, ya estaba trabajando, y donde trabajaba se encontró con un hombre. Este hombre, dicharachero, de mundo y todo, la empezó como a conquistar, la conquistó y se casaron, pero él no era cristiano, él sí era cristiano. Oh, qué cosa. Ella no pidió consejo. Ella estuvo con lágrimas y llorando alrededor de 20 años para que el Señor cambiara a este hombre, porque todos los días era responsable y todo, pero todos los días llegaba tomado, con unas copas encima. Y los fines de semana que ella anhelaba ir al templo, le decía, quiero ir al templo. Vete tú. Tú sabes que esas cosas a mí no me gustan. Y se iba sola al templo. 20 años de lágrimas y de lloros. Porque no pidió consejo. Yo digo, ¿por qué es que alguien se aferra a algo? Le queremos evitar ese problema. Pida consejo. Pida consejo. Creo que, a ver, voy a asegurar si sí lo escucharon. Dile que tienes de la par. Mejor pidamos consejo, ¿verdad, hermano? Mejor pidamos consejo. Pidamos consejo. Imagínese, hermano, 20 años llorando porque ella anhelaba servir a Dios, buscar a Dios. Y es que cuando estaba de novio, le decía, pero es que yo soy cristiana, a mí no me perjudica, ve cuando quieras. Pero es que yo quisiera que tú me llevaras. Sí, yo te voy a llevar, no te preocupes, pero ya a la hora de la hora.
Tengo unos memes buenísimos, hermano. Por cierto, ahorita no podré encontrarlo, pero tengo uno buenísimo, hermano. Está una gacela y está un leopardo. Y la gacelita le dice, pero te vas a bautizar, ¿verdad? Y el leopardo, sí, lo que tú digas, lo que tú digas. No se pide consejo. Mire, cuando uno va a pedir consejo a una autoridad, el consejo no va a venir de la autoridad. El consejo viene de Dios. Se lo traslada a la autoridad. No es que nosotros sepamos algo. No sabemos nada. Usted humildemente va a pedir consejo. Como a Dios le gusta la humildad, le da el consejo para que usted sea bendecido. Y yo digo, ¿qué necesidad de que esa mujer 20 años llorando por su esposo para que Dios lo convirtiera? ¿Sí sabe por qué Dios no lo convertía? ¡Yujú! Porque la Biblia dice que ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Ella tuvo la culpa. Ella tuvo la culpa. El hombre no tuvo la culpa. Ella tenía la culpa porque ella era cristiana. Sí, eso es tremendo. Ya con todo hijos y con los niños iba al templo. Y el esposo tomándose su cerveza en la casa. Una cosa terrible. Una vez escuché de un apóstol y me cimbró el corazón. ¿Por qué me cimbró? Porque él lo explicó más a fondo y decía, es que muchas veces son cristianos, pero son de diferentes iglesias. No van a tener buena vida. Y yo dije, le hice como usted le está haciendo ahorita. ¿A poco sí? Y entonces lo empezó a explicar. Y dijo, yo y mi esposa éramos cristianos, pero en la iglesia donde ella iba, les decían que Navidad sin problema. Y aquí conmigo me explicaron que la Navidad no nació Cristo. Eso les traía problemas cada diciembre. Cada diciembre eran problemas y discusiones porque aquella quería poner su arbolito de Navidad y todo el asunto y decorar la casa. Y no lo hagas, mujer. Se ponían a pelear. Más aún cuando lo explicó de la siguiente manera y dijo, si alguien es servidor y el otro cristiano no es servidor, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque tú quieres servir y el otro todavía no ha tenido la revelación de servir. Entonces tú vas a querer servir y el otro no. Tú vas a querer servir, va a estar en el servicio y te va a apresurar el otro que ya vámonos porque ya es tarde. Pidamos consejo. No. Yo le pido consejo a Dios nada más. Pero muchas veces Dios da la respuesta por gente. Esa es la realidad. Bueno, ya casi lo dejo en paz. Ya casi. Mire, miramos a Samuel, que diga Saúl. Mire qué cosa. Dice Dios, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque me ha dejado de seguir y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Saúl no se separó de Dios de la noche a la mañana. Cuando usted y yo estudiamos la vida de Saúl, no fue de un día para otro. Empezamos a mirar que su corazón no estaba cerca de Dios. No estaba cerca. Poco a poco se fue separando más. No obedecía al Señor, no hacía lo que Dios le decía, era cobarde, era necio. Los puntos que acabamos de mirar, él casi los tenía. Entonces fue acrecentando la separación entre él y Dios, hasta llegar al punto de consultar muertos, hasta llegar al punto de consultar a hechicera. Dice que la Biblia que se escondió y fue a ver una hechicera, la hechicera de Endor. ¿Por qué? Porque como Dios ya no le hablaba, ya no estaba cerca de Dios, en vez de ir a consultar a un sacerdote que Dios había puesto, o a Samuel o a quien fuera, un hombre de parte de Dios, fue y consultó a una hechicera. Hay cristianos que trágicamente consultan hechiceros. Y no solamente aquellos que dice ahí, limpia así. No. Hay mismos cristianos hechiceros.
Porque si hay cristiano que todavía se pone el pirul en la cabeza que para que la limpia, eso es un cristiano hechicero. Que si se siente mal, no, es que pasaste por una coladera y te dio el aire, límpiate, báñate rápido. Eso es una hechicería. Son hechicerías. Y entonces hay cristianos que tienen necesidad y van y consultan al cristiano entre comillas, pero es hechicero. Porque la Biblia dice, no hagas según las demás abominaciones que aquellos pueblos hacen. No lo hagas, no lo hagas. Y ahí va el pueblo ahí haciéndolo. Mire, si alguien consulta el horóscopo ahí en el TV Notas o en el celular, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Si alguien ya falleció, algún familiar, y usted le pone en el Facebook, ay, te extraño tanto, está consultando muertos, aunque lo haga en el Facebook. Ay, pero es que tan querido que eras por mí, quisiera que estuvieras aquí. No, lo que van a hacer es trasladar un vivo al lugar de los muertos, que eso sí se puede hacer. Porque dice la Biblia que los muertos no pueden pasar a este lugar porque hay un gran valle, hay una gran cima que separa entre los vivos y los muertos. Pero como el vivo está extrañando al que ya falleció, entonces lo que sí permiten es tomar el alma de esa persona y meterla a lo que dice la Biblia que es el Hades, al lugar de los muertos. Eso no se debe de hacer. Por más tanto que hayamos amado al abuelito, al tío, al primo, a quien sea, no podemos estar haciendo ese tipo de consultas. En mi estado, ¿verdad? Ahí de, qué sé yo, de Facebook o de WhatsApp, te extraño tanto, abuelito mío, pero te me fuiste, ¿cómo dicen? Te me adelantaste. No se puede hacer eso. Aparentemente es tecnológico, pero usted debe saber que todo es bueno para cuando se hace de la forma correcta. Si no se hace de la forma correcta, podemos caer en una serie de problemáticas como consultar muertos. Y posterior empiezan, pastor, es que veo sombras. Pues claro. Pastor, es que el otro día yo estaba sentadito en el sofá y sentí que algo corrió por atrás mío. ¿No es un juego? Pastor, es que el otro día tocaban así la puerta en la casa, salí y no había nadie. Al final, hay muchas cosas que nos pueden separar de Dios. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él, obedecerle, seguir adelante y no apartarnos de Él. De veras. Terminemos con el último verso. Primer libro de Juan o carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Si me ayudan los de la alabanza, por favor. Mire, dice ahí, ahora, eso es un tiempo presente. La Biblia sigue siendo presente. Hijitos, permanecer en Él. ¿En quién tenemos que permanecer? En Cristo Jesús. Ojo, permanecer en Él. Tenemos que llegar a entrar en Él. Tenemos que ser parte de Él. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser parte de su estructura, de su enseñanza, de lo que Él nos traslada. No dice estén juntos en el templo. Dice permanecer en Él. Tenemos que entrar en Él. Recordando, hermanos, el bautismo que tiene 7 etapas. Primero, bautismo arrepentimiento. Segundo, bautismo en agua. Tercero, bautismo en Espíritu Santo. Cuarto, en fuego, en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús y en el Padre. Cuando está hablando de permanecer en Él, tenemos que entrar en todas esas etapas. ¿Por qué es importante permanecer en Él? ¿Por qué es importante que permanezca unido a mi hermano que tengo a la par? ¿Por qué es importante que tenga comunión con Él? ¿Por qué es importante que yo tengo que saber su nombre? ¿Por qué es importante que tengo que convivir con Él? Porque eso te va a trasladar a entrar en Cristo Jesús. Y lo que te da la bendición de estar en Cristo Jesús, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados de Él. Bájale un poquito nada más. ¿Se acuerda del primer versículo? Hijitos míos, un cachito y llega. Un cachitito y llega. Y otra vez aquí está diciendo,
Mira, todo el proceso que tú tienes que hacer de no alejarte es para que cuando Él venga, no te alejes avergonzado. Porque tiene que saber que Él va a pedirnos cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Si somos cristianos o somos cristianos a medias. Si soy cristiano, me digo cristiano, o vivo como alguien de allá afuera. Si soy cristiano, pero necio. Me digo yo a mí mismo. Soy cristiano, pero ignorante. Soy cristiano, pero blasfemo. No, dice aquí, no, mira, prepárate, porque el día que el Señor venga, aunque parezca que ya se tardó, viene pronto, viene por ti. Y cuando te presentes delante de Él, no te vayas a alejar avergonzado, porque Él te va a preguntar: ¿y qué hiciste? ¿Y por qué no me seguiste? Y usted y yo tenemos que decir: Señor, yo te seguí. Estuve en tu casa, aprendí de tu palabra, me llenaste de tu Espíritu Santo, hice las cosas como a ti te agradaban. Y Él va a decir: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así es que ponte de pie, amado hermano, y vamos a orar. No retrocedas, hermano, no retrocedas. Si estabas dando un servicio, sigue adelante. Si hoy las cargas te han abrumado, sigue adelante. No retrocedas. No retrocedas. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Tú no tienes, hermano, dice la palabra de Dios, tú no tienes el carácter de los de allá afuera. La palabra dice que Jesucristo te dio su sangre para absorber su carácter. Él, a pesar de que sabía que cómo lo iban a matar, no se regresó. Le dijo al Padre: ¿tú quieres que vaya a la crucifixión? Sí. Siguió adelante. No mires atrás. Dios tiene cosas mejores de las que has vivido hasta hoy. Eso lo dice su palabra. Cosas mejores vendrán para tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Señor, permite que ninguno de nosotros retrocedamos. Aunque estemos abrumados, aunque estemos tristes, aunque estemos perseguidos, Señor, no queremos retroceder. Señor, si alguien en su corazón tiene en su anhelo, su deseo de hacer algún servicio para ti, que no retroceda. Señor, permite que ninguno de nosotros retrocedamos. Señor, permite que ninguno de nosotros, amado Señor, retroceda, ni siquiera un poco, ni aún, Señor, en pensamiento. Mira, Señor, la esposa de Lot que retrocedió y solo miró atrás. Señor, permite que seamos libres. Declaro libertad en este pueblo. Declaro gran jubileo en este pueblo. El shofar es Jesucristo. El gran jubileo es Jesucristo, que vino a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los enfermos dale sanidad, a dar libertad al cautivo, al menesteroso, a salvar de toda clase de tinieblas. Señor, no permitas que retrocedamos. Danos fuerza, danos vigor. Dale a tu pueblo, Señor, entusiasmo, fuerza, valentía, Padre Santo. Que toda aquella cobardía sea echada afuera en el nombre de Jesús, sino que miren hacia adelante, que no claudiquen, que no retrocedan, sino que aprendamos a esperar al Señor. Si alguno de ustedes en algún momento ha retrocedido, dígale: Señor, perdóname. Yo no sabía que no te agradabas de los que retroceden. Perdóname, papito lindo. Pero hoy entiendo que tengo que seguir adelante, que la meta eres tú, Cristo Jesús, que hacia adelante está mi porción y mi galardón, que no importa lo que esté viviendo, yo no vivo por sentimientos, yo no vivo por emociones, yo vivo por la convicción de que Él me sostiene. Nosotros vivimos por la convicción de que Él está con nosotros. Nosotros, que este pueblo aprenda, Señor, a vivir por convicción. Que no esté esperanzado, Señor, a un sueldo más.
que no esté esperanzado, Señor, a un trato más, que no esté esperanzado a una promesa de alguien, sino que tenga la convicción de que aquel que promete se llama Jesucristo y que Él cumple todo de manera puntual. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor, bendigo a este pueblo, Señor, que está aquí. Los que están al alcance de mi voz, sean bendecidos. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ustedes. Tenga de ustedes misericordia y que el Señor los llene de su bendita paz. Y dice su palabra que después de pronunciada esta bendición, el Dios Todopoderoso iba a bendecir, y yo lo creo. Señor, bendice este pueblo que está aquí permanentemente en tu casa. Que nos vamos, Señor, físicamente, pero su corazón está aquí buscándote. Aún, Señor, toda aquella gente que es iglesia a la distancia, porque vive, Señor, a kilómetros de esta casa, pero su corazón está en esta casa. Tú bendícelos, papito lindo. Tú bendícelos, por favor, como solamente sabes hacerlo tú. Señor, te damos gracias por estar aquí. Te doy gracias, te honramos y te bendecimos. Que las actividades, Señor, que tenemos hacia adelante, tú las bendigas todas y cada una de ellas. Y que todas las cosas que hagamos en esta casa siempre sean para exaltar tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele palmas fuertes al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios.